La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, UNITAS, presenta el Informe de Situación 2023 sobre institucionalidad democrática, libertades fundamentales y el derecho a defender derechos en Bolivia. El informe fue elaborado con base en la información recogida en el monitoreo permanente que realiza nuestro Observatorio de Defensores de Derechos, de medios de comunicación, datos proporcionados por organizaciones de la sociedad civil, la Consulta Nacional y fuentes directas. La información procesada y analizada muestra que en el año 2023 el espacio cívico en el país se mantiene en la categoría de obstruido. Este cuadro contiene datos comparativos del trienio 2021, 2022 y 2023. En 2021 se registraron 666 casos, en 2022 768 y el año 2023 se registraron 743 casos. En 2023 se registraron 743 vulneraciones a la institucionalidad democrática, las libertades de prensa, asociación, expresión, reunión, derecho a la protesta y derechos de los defensores. En 2021 se registraron 62 casos, cifra que aumentó a 199 en 2022 y experimentó un incremento significativo en 2023, alcanzando un total de 379 vulneraciones. Esta cifra está compuesta principalmente por actos contrarios a los procedimientos basados en la normativa, con 232 casos que representan el 61% del total. Estos casos implicaron vulneraciones a la presunción de inocencia y comportamientos arbitrarios por parte de autoridades y funcionarios públicos. También se registraron omisiones y actos contrarios a la norma, 88 casos, el 23%, y actos de corrupción por parte de servidores públicos, 23 casos, el 6%, entre otros. En 2023 se registró un incremento significativo, siendo la cifra anual más alta hasta la fecha. En comparación con 2022, el aumento fue del 53%. Del total de casos, 232 corresponden a actos contrarios al ejercicio de derechos cometidos por autoridades. 88 se refieren a la ausencia de procedimientos basados en la norma, 23 a actos de corrupción y 12 a actos que vulneran la independencia de los órganos del Estado. Un caso emblemático sobre la situación que atraviesa la institucionalidad democrática es del expresidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca, ADEPCOCA, César Apaza, quien fue víctima de una vulneración sistemática a sus derechos, entre ellos la presunción de inocencia, la salud, el debido proceso y el derecho a defender derechos, labor que fue criminalizada. Durante 2023 se registraron 41 vulneraciones a la libertad de expresión. De este total, 21 incidentes corresponden a actos de estigmatización, el 51%, perpetrados casi en su totalidad por funcionarios públicos. También se registraron 5 casos de agresión física y 4 atentados contra discursos de interés público. Es importante destacar que las limitaciones a la libertad de expresión fueron principalmente resultado de acciones de altas autoridades del órgano ejecutivo, incluidos ministros y viceministros.
Aunque la mayoría de las limitaciones a la libertad de expresión fueron resultado de la presión activa de autoridades del gobierno nacional, 53% de los casos, estos actos también fueron cometidos por funcionarios del Estado, en particular del Legislativo Nacional, 3 casos, y de gobiernos municipales, 3 casos. El preocupante panorama de las restricciones al acceso y flujo de información, así como al derecho democrático de expresar opiniones y posiciones críticas, se vuelve más urgente al considerar las numerosas violaciones a la libertad de prensa. En 2023, la libertad de prensa siguió siendo el segundo derecho más vulnerado y los datos históricos muestran un incremento constante. Durante el año pasado, se registraron 143 violaciones, incluyendo agresiones físicas, psicológicas y materiales, 30 casos representando el 21% del total, así como amenazas o intimidaciones a periodistas en el ejercicio de sus funciones, 28 casos, el 20%. También se destacan casos de incumplimiento del deber de protección, principalmente por parte de agentes de la policía, 23 casos, el 16%, y el impedimento de acceso a la información por parte de servidores públicos de diversas entidades, así como por organizaciones y personas particulares, 20 casos, el 14%. Cabe destacar que la mayoría de las vulneraciones se originaron en el contexto de la cobertura de eventos políticos, generalmente relacionados con investigaciones sobre actos lesivos contra el Estado y conflictos sociales, ambos de interés para la opinión pública. Otro aspecto preocupante es la marcada impunidad en los casos relacionados con la libertad de prensa. Los registros sobre el incumplimiento del deber de protección a periodistas y el deber de investigar y sancionar suman al menos 30 casos. Durante el 2023, la libertad de reunión pacífica y protesta se convirtió en la tercera categoría de derecho más afectada. En total, se registraron 68 vulneraciones, una cifra significativamente menor en comparación con 2021, 433, y en 2022, 204. La disminución en los casos de violaciones a la libertad de reunión y protesta no se deben a mayores límites y controles impuestos al uso de la fuerza pública, sino más bien a la reducción, en este periodo en particular, de la cantidad de conflictos sociales de larga duración. Se evidencia que 41 violaciones a esta libertad, 60% del total, se originaron a raíz de la intervención violenta en manifestaciones por parte de agentes de la policía. 11 estuvieron relacionadas con la obstrucción y represión de protestas, 16%, 5 con el incumplimiento estatal de protección de manifestantes, 7%, 3 con el impedimento de una protesta, 2 con detenciones indebidas y 2 con actividades de inteligencia encubierta, entre otros. A lo largo de 2023, se observó un incremento en la vulneración a la libertad de asociación con al menos 61 casos, vale decir 4 veces más que en 2021, 15 casos, y 13% más que en 2022, 53 casos.
fueron identificadas 4 tipos de vulneraciones. Obstrucción indebida al funcionamiento de organizaciones, 48 casos, 79%. Suplantación y división de una organización, 7 casos, 11%. Estigmatización de una organización, 3 casos, 5%. Obstrucción indebida de la libre determinación sobre sus estatutos, estructura y actividades, 3 casos, 5%. Durante 2023, las disputas al interior del MAS incidieron negativamente sobre el ejercicio del derecho a la libertad de asociación en las organizaciones de la sociedad civil del país. Los casos de división y suplantación de organizaciones registrados reflejan los intentos de ganar adhesiones político-partidarias. Un caso emblemático es el de la obstaculización e impedimento a la labor de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, APDH. La Asamblea fue constantemente atacada debido a su histórico papel como defensora de los derechos humanos. Estos embates no solo han impedido el desarrollo de su labor en terreno a través de ataques, insultos y estigmatizaciones, sino que también han puesto en riesgo su funcionamiento administrativo. Esto se ha manifestado en el desconocimiento de instituciones del Estado hacia su presidenta, Amparo Carvajal, y el apoyo y aval hacia una entidad paralela que usurpó la representación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Estas acciones derivaron en la pérdida de las oficinas pertenecientes a esta organización. Durante el año 2023 se documentaron 51 casos de violaciones a los derechos de las organizaciones y personas defensoras de derechos, marcando un incremento drástico en comparación a 2021 con 18 registros y un decrecimiento en relación al 2022 con 59 casos. Los actos atentatorios contra los derechos de las personas defensoras se relacionan con el incumplimiento del deber de protección, en particular en situaciones de riesgo, 24 casos, 47% del total. La criminalización de personas y grupos de defensores por sus labores de promoción y protección de derechos, 18 casos, 53%. Y actos de agresión física en contra de defensores, 3 casos, 6%. El incremento en los últimos años en la frecuencia de los actos vulneratorios en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos radica en la naturaleza sistemática de los ataques y en la sensación de indefensión que experimentan las víctimas. Esta problemática se agudiza, especialmente para las instituciones, organizaciones y personas defensoras que cuestionan las políticas de desarrollo económico y las acciones del gobierno nacional. Como se evidencia en la comunidad de Cahuachico, ubicada en el Valle de Songo del departamento de La Paz. Esta situación refleja la grave problemática que enfrentan numerosas comunidades indígenas en el país, enfrentándose a una amplia gama de violaciones, como el derecho a la consulta previa, la autodeterminación, la propiedad de la tierra y el territorio, entre otros.